Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. La elección de las imágenes más positivas de uno mismo. Es posible hacer el mismo tipo de elecciones con todas las imágenes que tienes de ti mismo. Puedes elegir considerarte una persona inteligente aplicándote a ti mismo tus propias normas. En efecto, mientras más feliz te haces a ti mismo, más inteligente eres. Si hay áreas en las que fallas o funcionas deficientemente, como en álgebra, ortografía o redacción, este es simplemente el resultado natural de las elecciones que has estado haciendo hasta ahora. Si te decidieras a dedicar más tiempo a la práctica de cualquiera de estas tareas, no hay duda que llegarías a hacerlas mejor. Si la imagen de ti mismo es la de una persona no demasiado inteligente, acuérdate de lo que dijimos al respecto en el capítulo 1. Si te subestimas es porque has adquirido esa noción y te comparas con otros en cierto tipo de variables relacionadas con categorías académicas o escolares. Sin duda, esto te sorprenderá, pero puedes escoger ser tan inteligente como quieras. La capacidad es realmente una cuestión de tiempo más que una cualidad innata. Un hecho que apoya esta declaración es el de las normas para clasificar los test de aptitud escolar. Estas normas demuestran que las puntuaciones logradas por los mejores alumnos de un nivel dado son alcanzadas por la mayoría de los alumnos de los niveles posteriores. Otros estudios demuestran que aunque la mayoría de los alumnos logran dominar ciertas tareas aprendidas, algunos lo hacen más pronto que los otros. Sin embargo, la etiqueta deficiente e incluso retardado se aplica a menudo a los que avanzan más lentamente hacia el logro de un completo dominio en cualquier campo que sea. Escuchemos a John Carroll cuando habla al respecto en su artículo Un modelo para el aprendizaje escolar, que aparece en Teachers College Record. La actitud es el tiempo requerido por un estudiante para dominar una disciplina. Está implícita en esta formulación el supuesto de que dado el tiempo suficiente, todos los estudiantes podrán llegar a dominar una disciplina determinada. Con suficiente tiempo y esfuerzo podrías, si así lo decidieras y eligieras hacerlo, dominar casi cualquier disciplina académica. Pero no haces esa elección y tienes muy buenos motivos para no hacerla. ¿Con qué fin aplicarías energías de tu momento presente para resolver oscuros problemas o aprender algo que realmente no te interesa? Ser feliz, vivir efectiva y eficientemente y amar son metas mejores y más importantes. Se trata de demostrar que la inteligencia no es algo que has heredado o que te ha sido otorgado. Tú eres tan inteligente como decidas serlo. El que no te guste lo inteligente que has escogido ser es simplemente una forma de subestimar, de despreciarse a sí mismo, que solo puede tener consecuencias perjudiciales para tu propia vida. La lógica de poder escoger tus autorretratos es aplicable a todas las fotografías de ti mismo que almacenas en tu mente. Tu comportamiento social es tan apropiado como tú eliges que sea. Si no te gusta cómo te comportas socialmente, puedes tratar de cambiar sin confundir tu comportamiento con tu propia autovalorización. Al mismo tiempo, tu talento, ya sea artístico, mecánico, atlético, musical, etc., es en gran parte el resultado de elecciones que ya has hecho y no se debe confundir con lo que es tu valor personal. El aceptarte a ti mismo en base a lo que tú consideras que es lo apropiado para ti es algo que puedes decidir hacer ahora mismo. El reparar o modificar aquellas cosas que no están a la altura de lo que quieres puede llegar a ser una ocupación encantadora y no hay motivo para que elijas sentirte inapropiado o indigno.
simplemente porque hay cosas en ti mismo que has decidido mejorar. El disgusto con uno mismo puede tomar muchas formas, y quizá tú mantienes un comportamiento de subestima de ti mismo. He aquí una breve lista de comportamientos típicos de autosubestimación que entran en la categoría de autoveto. Rechazar los cumplidos que recibes. Oh, no es nada, en realidad no soy inteligente, simplemente tengo buena suerte. Inventar excusas para explicar por qué te ves bien. Gracias a mi peluquera. Ella es capaz de hacer que una rana parezca una belleza. Créeme, es gracias a mi guardarropa. O el verde es mi color. Darle el crédito a los demás cuando en realidad tú te lo mereces. Gracias a Miguel. Sin él yo no sería nada. O Mary hizo todo el trabajo, yo solo la supervisé. Usando referencias a otras personas cuando hablas. Mi marido dice, a mi mamá le parece, Jorge me dice siempre que... Apoyar tus opiniones en los demás. ¿No es cierto que así es esto, querido? Eso fue lo que dije. ¿No es cierto, Marta? Pregúntenle a mi marido, él se lo dirá. Negarte a pedir algo que te gusta, no porque pienses que no te lo puedes permitir, sino porque piensas que no te lo mereces. No tener orgasmos. No comprarte algo que piensas que lo tienes que comprar para otra persona, aunque no sea necesario este sacrificio. O no comprarte las cosas que te gustaría tener porque piensas que no las mereces. Evitar darte gustos como por ejemplo flores, vino o lo que sea, que te encantan porque consideras que es un despilfarro. En una habitación llena de gente, cuando alguien llama en voz alta diciendo «Oye, tontuelo», ¿miras a la persona dándote por aludido? El usar motes con implicaciones peyorativas para referirte a ti mismo y hacer que los demás también lo usen. Un amigo o un amante te regala una joya, inmediatamente te pasa por la cabeza un pensamiento de este tipo. Debes tener un cajón lleno de joyas en tu casa para regalar a las otras chicas. Alguien te dice que te ves muy bien. La frase que se forma en la cabeza es: ¿eres completamente ciego o estás tratando de hacerme sentir bien? Alguien te lleva a un restaurante o un teatro y tú piensas: así es siempre al principio, pero ¿cuánto durará cuando descubra qué tipo de persona soy realmente? Una chica acepta una invitación para salir contigo y tú piensas que lo hace por un sentimiento caritativo. Una vez trabajé con una mujer joven bastante atractiva que tenía mucho éxito con los hombres. Su nombre era Shirley y siempre decía que todas sus relaciones acababan mal y que aunque deseaba casarse desesperadamente, nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Durante su tratamiento llegamos a la conclusión de que era ella misma la que estropeaba sus relaciones sin darse cuenta. Si algún joven le decía que la quería, el pensamiento de Shirley inmediatamente lo contradecía. Él dice eso solo porque sabe qué es lo que yo quiero oír. Shirley estaba a la pesca de la frase que la subestimaría. No sentía amor por sí misma y rechazaba los esfuerzos que hacían los demás por quererla. Creía que nadie podía encontrarla atractiva. ¿Por qué? En primer lugar, porque no creía que merecía ser amada. Y así, un interminable ciclo de renunciaciones era su manera de reforzar la pobre idea que tenía de sí misma. Aunque muchos de los conceptos que aparecen en la lista pueden parecer mezquinos o pequeños, son sin embargo como pequeños síntomas de autodesprecio. Si te sacrificas por los demás o rehúsas mimarte a ti mismo, tal como podría ser el caso que escojas una hamburguesa en vez de un buen solomillo que te apetece, puede que lo hagas porque piensas que no mereces el mejor trozo de carne. Quizá te han enseñado que la buena educación requiere que rechaces los cumplidos o simplemente que no eres atractiva.
Estas son las lecciones que has aprendido y el sacrificarte por los demás, el anularte, se han convertido para ti en una segunda naturaleza. Hay muchos ejemplos de comportamiento autofrustrante que salen a la superficie en las conversaciones y en la conducta diarias. Y cada vez que te rebajas a ti mismo, de cualquier manera que sea, refuerzas los motes peyorativos que los demás te han colocado y disminuyes tus propias oportunidades de amar, ya sea amarte a ti mismo o a los demás. Ciertamente, vales demasiado como para pasarte la vida disminuyéndote a ti mismo y humillándote. Aceptándose a sí mismo sin rechistar. El amor propio, el amarse a sí mismo, implica aceptarse a sí mismo reconociéndose como un ser humano valioso y porque así lo decide uno mismo. Esta aceptación implica también una plenitud, una falta de protestas y quejas. La gente que funciona plenamente no protesta jamás. Especialmente no protesta porque la calle tiene baches, ni porque el cielo está muy nublado o el hielo demasiado frío. La aceptación implica no protestar o no quejarse, y la felicidad implica no protestar por lo que no tiene remedio o por lo que no hay nada que hacer. La protesta y la queja son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. Contarle a los demás las cosas que no te gustan de ti mismo contribuye a que tú sigas insatisfecho, pues lo único que ellos pueden hacer es negarlas, y entonces tú no les crees. Así como lamentarse ante los demás es un acto inútil, aceptar que los demás abusen de ti, cargándote con sus fardos llenos de problemas y autoconmiseración, tampoco ayuda a nadie. Una pregunta muy sencilla terminará generalmente con este comportamiento tan inútil como desagradable. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Hay algo que pueda hacer por ti para ayudarte a solucionar este problema? Al hacerte a ti mismo esa pregunta, empezarás a darte cuenta de que la conducta de los lamentos es realmente una locura total. Es tiempo malgastado, tiempo que puede emplearse mejor practicando alguna actividad de autoestima, como podría ser elogiarte un poco en silencio o ayudando a que otra persona pueda realizarse. Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor de tus posibilidades. 1. Cada vez que le dices a alguien que estás cansado. Y 2. Cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien. Si estás cansado, puedes hacer distintas cosas para remediarlo, pero quejarte, aunque sea a una sola persona, peor aún si esta persona es uno de tus seres queridos, es un abuso de confianza y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo tipo de lógica se puede aplicar a el no me siento bien. No hemos dicho nada aquí sobre los casos en los que comunicar a los demás de que no te sientes bien puede significar que estos te ayuden de alguna manera, por más pequeña que sea. De lo que hablamos aquí es que las quejas a los demás, en los casos en que estos no pueden hacer nada por nosotros, aparte de aguantar estos rezongos. Además, si realmente estás trabajando para aumentar tu amor por ti mismo y sientes alguna molestia o dolor, querrás ocuparte tú mismo de esto. Trabajar tú mismo con esto, en vez de elegir a alguien como apoyo y obligarle a compartir tu carga. La lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida en forma positiva y eficiente. Te impulsa a tenerte pena a ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por dar y recibir amor. Más aún, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu persona, no lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. La posibilidad de aceptarte a ti mismo sin protestar implica una comprensión amplia, tanto del proceso del amor por uno mismo
como del proceso de elaboración de estas quejas y protestas dentro de nosotros mismos, que resultan ser términos mutuamente excluyentes. Si auténticamente te amas a ti mismo, entonces las quejas a los demás, que no pueden hacer nada por ti, se convierten en una actividad imposible de defender o justificar. Y si encuentras en ti mismo y en los demás cosas que te disgustan, en vez de quejarte, puedes empezar inmediatamente a hacer lo necesario para corregir esa situación. La próxima vez que te encuentres en una reunión social con otras parejas, puedes ensayar el ejercicio siguiente. Anota cuánto tiempo se ha empleado en conversaciones en que se lamentaban de algo, ya sea de uno mismo o de los demás, de cosas que pasan, los precios, la meteorología o cualquier otra cosa. Entonces, al finalizar la reunión, cuando todo el mundo se ha ido a su casa, pregúntate a ti mismo, ¿qué se logró con la mayoría de las quejas y protestas que se hicieron esta noche? ¿A quién le importan realmente las cosas de que nos hemos lamentado esta noche? Entonces, la próxima vez que estés a punto de protestar o quejarte de algo, recuerda la inutilidad de aquella noche. El amor propio y la soberbia. Debes estar pensando que todas estas palabras sobre el amor a uno mismo implica un tipo de comportamiento detestable semejante a la egolatría. Nada puede estar más lejos de la verdad. El amor por uno mismo no tiene nada que ver con el tipo de comportamiento que se caracteriza por la insistencia en decirle a todo el mundo lo maravilloso que es uno. Ese no es el amor hacia uno mismo, sino más bien una forma de tratar de conseguir la atención y el aprecio de los demás. Es una actitud tan neurótica como la del individuo que está sobrecargado de desprecio por sí mismo. El comportamiento arrogante y jactancioso está motivado por el deseo de ganar el aprecio de los demás. Quiere decir que el individuo se valora a sí mismo en base a lo que los demás ven en él. De no ser así, no sentiría la necesidad de convencerlos. El amor a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo. No exiges el amor de los demás. No hay ninguna necesidad de convencer a los demás. Es suficiente contar con la propia aceptación interna. No tiene nada que ver con los puntos de vista de los demás. Las retribuciones que te brinda el no amarte a ti mismo. ¿Qué motivo puede tener un ser humano para elegir no amarse a sí mismo? ¿Qué ventajas puede tener? Los dividendos, por más malsanos que sean, existen y puedes examinarlos. Y lo más importante para aprender a ser una persona eficiente y positiva es comprender por qué te comportas de manera autofrustrante. Todo comportamiento tiene sus causas y el camino que lleva hacia la eliminación de cualquier tipo de comportamiento autodestructivo está lleno de baches provocados por la incomprensión de tus propias motivaciones. Cuando logres comprender el porqué de la maldad dirigida contra tu propia persona y los motivos de permanencia del sistema necesario para retener esa maldad, entonces podrás empezar a combatir estos comportamientos. Sin una verdadera comprensión de ti mismo, volverás a actuar como antes. Porque has elegido comprometerte con actitudes autodestructivas, por más insignificantes que te parezcan. Puede ser que te resulte más fácil aceptar lo que te dicen los demás que pensar por ti mismo, pero hay también otros dividendos. Si escoges no amarte a ti mismo y tratarte a ti mismo como a un ser sin importancia, colocando a otras personas por encima tuyo, lograrás todo esto. Tener una excusa interna para justificar el hecho de que no te amen en esta vida. Simplemente no mereces que te amen. La excusa es la retribución neurótica.
poder evitar cualquiera y todos los riesgos que implican el establecimiento de relaciones afectivas con los demás y eliminar de esta manera cualquier posibilidad de ser rechazado o censurado. Encontrar que es más fácil seguir siendo así como eres. Mientras no valgas nada ni merezcas nada, no tiene sentido que trates de crecer y desarrollarte o de ser mejor y más feliz. La retribución reside en seguir siendo el mismo. Conseguir que te tengan mucha lástima, te presten atención e incluso te aprueben. Todo lo cual es un buen sustituto de la arriesgada empresa que implica comprometerse con una relación amorosa. De esta manera, la compasión y la atención son tus retribuciones autofrustrantes. Tener muchos chivos emisarios para culparte de tus propias desgracias. Así puedes quejarte y protestar sin necesidad de hacer nada al respecto. Ser capaz de pasar tus momentos presentes como mini depresiones y evitar el comportamiento que te ayudaría a ser diferente. La compasión a ti mismo te servirá de válvula de escape. Retroceder en el tiempo hasta convertirte en un niño bueno recurriendo a las reacciones infantiles, o sea, a las que son del agrado de aquellos mayores que has aprendido a considerar como superiores a ti. Tu regresión es más segura que el riesgo del cambio. Ser capaz de reforzar el comportamiento de dependencia de los demás, dándoles a ellos más importancia de la que te das a ti mismo. Un poste en el que apoyarse es ciertamente un dividendo, aunque te resulte perjudicial. Ser incapaz de hacerte cargo de tu propia vida para vivirla como eliges vivirla, simplemente porque no sientes que eres digno de la felicidad que anhelas. Estos son los componentes del mantenimiento de tu sistema subestimario. Son las razones que eliges para continuar aferrado a tus viejas maneras de pensar y actuar. Simplemente es más fácil. Es decir, menos arriesgado echarte que tratar de elevarte. Pero recuerda, la única prueba verdadera de vida es el crecimiento. Así es que la negativa a convertirse en una persona que se ama a sí misma es una elección que se asemeja a la muerte. Armado con estas percepciones interiores de tu propio comportamiento, puedes empezar a practicar algunos ejercicios mentales y físicos que impulsarán y apoyarán el desarrollo de tu amor a ti mismo. Ejercicios fáciles para amarse a sí mismo. La práctica del amor a uno mismo empieza por la mente. Debes aprender a controlar tus pensamientos. Esto requiere ser muy consciente del presente cuando te comportas de una forma destructiva. Si logras pescarte haciéndolo, podrás empezar a enfrentarte de una manera positiva con el pensamiento que inspira semejante conducta. Descubres que has dicho algo como: en realidad no soy tan listo. Fue cuestión de suerte sacar una nota tan alta en el examen. En ese instante debería sonar una campana de alarma en tu cabeza. Acabo de hacerlo otra vez. Me comporté de una manera autodespreciativa, como si me odiara a mí mismo. Pero ahora estoy consciente de ello, y la próxima vez evitaré decir esas cosas que he estado diciendo toda mi vida. Tu estrategia es corregirte en voz alta diciendo: dije que tuve suerte, pero en realidad la suerte no tuvo nada que ver en este asunto. Me saqué esas notas porque las merecí. Esto representa un pequeño paso hacia la autoestima. Este paso consiste en reconocer tu comportamiento autodestructivo en el momento presente y en decidir actuar de una manera diferente. Antes tenías una costumbre. Ahora eres consciente de que quieres ser diferente y que has elegido lograrlo. Es como aprender a conducir un coche con cambios fijos. Con el tiempo habrás adquirido un nuevo hábito
que no necesitará que estés constantemente alerta ni consciente al respecto. Muy pronto y con toda naturalidad empezarás a actuar con respeto y amor a ti mismo. Con tu mente actuando ahora a favor tuyo, en vez de en contra, se vislumbran en el horizonte una serie de fascinantes actividades de autoestima. He aquí una breve lista de esta clase de comportamientos que luego podrás ampliar cuando consigas un sentido de autoestima basado en tu propia valía. Escoge una serie de reacciones nuevas ante las tentativas de los demás de llegar a ti con amor y aceptación. En vez de dudar inmediatamente de la sinceridad de cualquier gesto afectivo, acéptalo con un muchas gracias o cuánto me alegro de que pienses así. Si hay alguien por quien sientes verdadero amor, díselo de frente. Te amo. Y mientras observas su reacción, puedes darte una palmadita en la espalda por haberte atrevido a correr ese riesgo. En un restaurante, pide algo que realmente te guste, sin preocuparte por lo que puede costar. Date un verdadero gusto porque lo mereces. Empieza a elegir las cosas que más te gusten en todas las situaciones, incluso en los mercados y tiendas de comestibles. Date el lujo de adquirir tu producto favorito, sea lo que sea, porque lo mereces. Abomina y destierra toda conducta abnegada en la que te niegues a ti mismo, a menos que sea absolutamente necesario, y rara vez lo es. Al cabo de un día agobiante y después de haber comido mucho, toma tiempo para una siesta o date un paseo por el parque, incluso si tienes mucho que hacer. Te ayudará a sentirte 100% mejor. Inscríbete en alguna organización o apúntate para tomar parte en alguna actividad que te guste. Quizás has estado postergando hacerlo porque tienes tantas responsabilidades que simplemente no tienes tiempo para ello. Al escoger amarte a ti mismo y coger las tajadas de la vida que te apetecen, los demás a los que tú sirves aprenderán también a tener confianza en sí mismos y descubrirás que no sientes resentimiento hacia ellos. Los servirás porque eliges hacerlo y no porque tienes obligación de hacerlo. Elimina la envidia, reconociéndola como una manera de rebajarte a ti mismo. Al compararte con tu persona e imaginarte que eres menos querida que ella, haces que otros sean más importantes que tú. Mides tus propios méritos comparándolos con los de los demás. Recuérdate a ti mismo que un tercero puede preferir a otra persona sin necesidad de que ello sea un reflejo negativo para tu persona. Si eres o no elegido por cualquier persona significativa, no quiere decir nada, pues no es así como evalúas tu propio mérito. Si haces así, estás condenado a dudar de ti mismo eternamente, porque siempre estarás pendiente de cómo sentirá alguna otra persona en cualquier momento de cualquier día. Si él o ella escogen a otra persona, la elección es un reflejo de su personalidad y no de la tuya. Con la práctica y la costumbre de amarte a ti mismo, cualquier circunstancia que antes te daba celos o envidia funcionará de manera inversa. Creerás tanto en ti mismo que no necesitarás ni la aceptación ni el amor de los demás para sentir que vales.